Todos en la vida hemos experimentado circunstancias, situaciones inesperadas que nos causan dolor o nos causan sufrimiento. Y de alguna manera hemos maltratado por mucho tiempo estos dos conceptos. Cuando el dolor y el sufrimiento nos permiten conectarnos con nosotros, fortalecer nuestra maleta emocional y nuestro radar emocional. Hola, soy Tomás Holguín y si esta es la primera vez que pasas por esta tribu de almas, te envío un fuerte abrazo de bienvenida y te invito a que te suscribas y actives notificaciones para que no te pierdas ninguna mini masterclass y podamos construir una relación permanente y cercana. Y aunque durante milenios le hemos dado mucho garrote al dolor y al sufrimiento, hay algo que no podemos negar y es que el dolor y el sufrimiento cumplen un papel fundamental en el fortalecimiento de nuestra maleta emocional y lo más importante, nuestro radar emocional. Cuando hablamos de nuestro radar emocional, estamos hablando de que cuando el dolor y el sufrimiento tocan nuestra vida, nos permiten ser, por ejemplo, más compasivos y más empáticos frente al dolor ajeno. O cuando nos toca en carne propia una situación donde cometemos un error, actuamos en inconsciencia y experimentamos arrepentimiento, es que podemos ser más aceptivos y menos inflexibles frente a los errores de los demás. O cuando sentimos que el sufrimiento se ha instalado en nuestra vida y que no estamos viviendo de manera cómoda, de manera rica, de manera sabrosa, es cuando hacemos un alto para pensar cómo estamos viviendo. ¿Cuál es el valor que le estamos dando a situaciones o a circunstancias que no se conectan con nosotros? ¿Cuál es el valor que le estamos dando a objetos que nos dan placer momentáneo, pero que no nos dan una felicidad genuina? Y es justo ahí donde empezamos a distinguir o empezamos a valorar esos recursos que nos empiezan a aportar cada una de las experiencias de la vida. Es importante, antes de continuar, que distingamos el valor y el sufrimiento porque son dos energías diferentes. Iniciemos por el dolor. Cuando nosotros hablamos del dolor, estamos hablando de esa sensación de molestia, de aflicción, de congoja, de pena que vivimos o experimentamos cuando tenemos una pérdida, cuando se presenta algo sorpresivo, inesperado, que nos genera algún tipo de daño físico, mental, emocional, físico porque algo ocurrió en nuestro cuerpo, mental porque nos mueve todo nuestro sistema de creencias, o emocional cuando es algo que amábamos profundamente, que queríamos profundamente y ante lo cual surgen emociones regularmente de tristeza o emociones de enojo. El dolor es algo real y en la mayoría de los casos, por no decir en todos los casos, es algo inevitable, hace parte del hecho de vivir. Cuando hablamos del sufrimiento, estamos hablando de algo totalmente distinto, porque el sufrimiento es la interpretación o el significado que le damos a esa situación que de alguna manera nos está generando dolor. Y adicionalmente, el tiempo. Cuando hablamos del sufrimiento, no solamente hablamos de la sensación, sino que hablamos del tiempo que nos toma reponernos frente a lo que ocurrió. Porque todos los seres humanos somos distintos y tú lo has visto. Hay personas que frente a una pérdida, frente a una situación difícil, se reponen inmediatamente. Y existen otras personas que frente a la misma circunstancia se toman un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque no es tan fácilmente asimilable, porque tienen un sistema de creencias que no les permite ver posibilidades distintas, porque han tenido experiencias previas que son bastante dolorosas. Vamos a colocarlo en un proceso, como nos gusta, de manera gráfica, para que entendamos cuál es el proceso del sufrimiento y cómo podemos tomar acción frente a él. Primero, algo ocurre. Una situación inesperada se da y le damos una interpretación limitada por nuestra maleta emocional, por nuestro sistema de creencias, por lo que hemos vivido en circunstancias que pudieran ser similares. Con esa interpretación se producen en ti sentimientos de malestar que a su vez generan acciones, reacciones y comportamientos que desencadenan consecuencias que en la mayoría de los casos del sufrimiento suelen ser desagradables y que se refuerzan en el tiempo. Vamos a colocarlo muchísimo mejor en un ejemplo. Pierdes tu billetera o algo que es valioso para ti.
interpretas, de acuerdo a tus experiencias anteriores, lo que te enseñaron cuando eras pequeño o pequeña, que solo los tontos pierden algo que es importante. Con esa interpretación experimentas un sentimiento de culpa por la pérdida que te lleva a emprender acciones de autorrecriminación, autocastigo, culpabilización contigo mismo, contigo misma, y como consecuencia te indispones, mantienes un estado permanente de temor, de alerta porque se puede volver a generar la misma situación, o quizás una ira incontrolable con personas que nada tienen que ver en las circunstancias que generaron eso que perdiste, con consecuencias tales como la fractura de relaciones, momentos incómodos donde tienes que pedir excusas innecesarias. Pero el tema no para ahí, porque este proceso, que de manera gráfica estás viendo de una manera muy sencilla, se refuerza en el tiempo. Alguien te recuerda la pérdida, te la menciona y refuerzas la misma experiencia a través de las mismas interpretaciones, generando con ello un patrón de resentimiento. Es decir, vuelves a sentir y a sentir y a sentir, resentir una y otra vez no la situación, sino el significado que le estás dando a esa situación frente a la cual te sientes incapaz. Resientes, 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 resientes. Ahora, cuando este proceso se instala, deja de ser un comportamiento momentáneo y se transforma en un estado de tu ser donde esa interpretación, ese sufrimiento, ese resentimiento ya no es un momento de tu historia, sino que se transforma en una manera permanente de ser, empieza a ser parte de tu personalidad. Y es aquí donde decimos que el dolor puede ser momentáneo, pero el sufrimiento puede ser eterno y todo dependerá justamente de ese tiempo que te demores en darle un significado distinto a lo ocurrido, consiguiendo nuevas herramientas que te permitan comprender lo ocurrido y lograr algo maravilloso que se llama la acomodación emocional. ¿Qué es la acomodación emocional? Es ese momento donde, más allá del evento y de la dolorosa resignación, es una palabra que casi no me gusta, tienes esa capacidad de trascender lo ocurrido para conectarte con mayores estados de paz y de serenidad, dándole un sentido distinto a lo que ocurre. En otras palabras, entiendes lo ocurrido de una manera distinta. Y cuando eso ocurre, ocurre la magia. Porque son esos momentos donde el patrón cambia, porque frente a lo ocurrido, empiezas a construir un patrón de agradecimiento. Por ejemplo, eres despedido o despedida de tu trabajo por un recorte de personal porque cometiste un error. Si en tu procesamiento de la situación, la interpretación que tienes, por ejemplo, es como dirían en mi país, que cuando una puerta de acero se cierra, 1000 de madera se abren, pues en ese momento te vas a conectar con el mensaje oculto de la situación. No existe solo una empresa, no existe solo un trabajo, no existe un límite para tus talentos y tus posibilidades, porque lo que cometiste fue un error o lo que se presentó fue una situación coyuntural de la economía de la empresa, y con esto empiezas a experimentar esperanza. Y con esa esperanza empiezas a generar emociones de muy alta vibración que te dan la fuerza que no te da el patrón de resentimiento. Te da esa fuerza que te permite levantarte para empezar a dar esos pequeños pasos que te van a permitir conectarte con acciones, con comportamientos, con actividades que van a generar consecuencias distintas en tu vida. Y aquí me detengo porque una de las características que más nos distancia del patrón de agradecimiento y que nos suma en el patrón de sufrimiento es que quisiéramos que todo fuera como antes. Si experimentamos una infidelidad en pareja, quisiéramos que la pareja volviera a ser como antes. Si perdemos un trabajo, nuestra economía se ve afectada, quisiéramos que la economía fuera nuevamente como fue antes. Si nos vamos para otro país, queremos que ese país sea como el país donde estamos. Cuando la clara realidad es que todo lo que ocurre en tu vida tiene un objetivo superior.
Y el objetivo superior que tiene es justamente que nada vuelva a ser como antes. Si optaron por la comprensión y el perdón frente a una infidelidad, el objetivo en pareja no es que la relación vuelva a ser igual, sino que sea distinta, que sea diferente, que haya aprendizaje. Si saliste de un trabajo por diferentes circunstancias, el objetivo no es que vuelvas a tener la misma dinámica, sino que sea distinta. Si tuviste una pérdida económica, el objetivo no es que vuelvas al patrón donde estabas manejando tu dinero, tu abundancia, de una manera, sino que haya una diferencia, que haya una partición. Incluso si alguien se va de nuestra vida, el objetivo es que la vida nunca vuelva a ser igual y que empieces a conectarte con la vida de manera distinta, donde empieces a darte cuenta que existen otras oportunidades, que existen otras posibilidades y empiezas realmente a hacer reacomodación emocional, que es reacomodar tus emociones a una nueva manera de vivir. Como sé que te encantan las claves, aquí tengo 3 claves para que empecemos a hacer construir una relación de agradecimiento con tu vida. Como lo sabes, la base fundamental es preguntarte qué otro significado más edificante le puedes encontrar a lo vivido para desde ahí. Primero, si pasas por una situación dolorosa que te genera sufrimiento, entiende que todos tenemos tiempos distintos. Todos tenemos tiempos distintos para asimilar, para comprender, para descubrir el mensaje y que no por ello tienes que culparte. De hecho, nadie tiene el derecho a cuestionar tus tiempos porque todos tenemos tiempos distintos, tiempos diferentes. Mi recomendación en esta primera clave es que aprendas a vivir un día a la vez. Si después del dolor hoy tienes ánimos, si hoy puedes encontrar un pequeño nuevo significado, edificante, fortalecedor de lo que ocurrió, un día a la vez. No esperes estar ajustando mañana, pasado mañana, la siguiente semana. No, un día a la vez. Segundo, si sientes que ya ha pasado bastante tiempo, porque esto regularmente lo observan los demás, pero es la sensación que tenemos nosotros mismos cuando decimos, hey, ya ha pasado bastante tiempo y sientes que el sufrimiento se está instalando como una forma de vivir y que te estás alejando de un patrón de agradecimiento, pues es importante hablar, pedir ayuda, porque podrías estar atravesando por algo que se llama ceguera por estrés. ¿De qué es lo que estamos hablando? Que estás hablando tanto contigo mismo, estás rumiando tanto las mismas emociones, rumiando tanto los mismos pensamientos que la conversación contigo se agotó. Y ahí va a ser fundamental hablar con alguien de confianza de tu familia, un amigo, un guía espiritual, tu terapeuta, un psicoterapeuta, para que te permita salir de esa ceguera que estás experimentando y empezar a reconocer, como lo vimos anteriormente, un nuevo camino. Tercero, si experimentas que el sufrimiento ya está dando pasos hacia un patrón de agradecimiento, respira y pregúntate. Haz un alto, respira y pregúntate si ya tienes ese significado más constructivo, más expansivo, más edificante, más fortalecedor. ¿Cuáles son esos pequeños, grandes pasos que te van a permitir desarrollar comportamientos distintos, actividades distintas, también para generar un resultado distinto en tu existencia? Recuerda que, como dijo el Principito, a veces lo esencial es invisible a los ojos y los momentos de dolor y sufrimiento muchas veces nos ciegan. Pero también es cierto que a veces el valor real de lo que vives, de lo que experimentas, de lo que pierdes o de lo que ganas, no siempre es evidente, y es justo allí donde quizás se encuentra el plan de tu alma, donde se encuentra tu espíritu, que siempre, en cualquier situación, está buscando tu máxima conciencia y la máxima ascensión de tu alma. Soy Tomás Holguín y si quieres saber más acerca de cómo reducir las sensaciones de sufrimiento y conectarte más con las sensaciones de agradecimiento, quiero invitarte a que no te pierdas la próxima micromasterclass donde voy a hablarte acerca de la respiración consciente. Y si quieres en este momento fortalecer tu alma, te dejo aquí abajo
toda la información acerca de un entrenamiento que he preparado y diseñado específicamente para ti que estás viendo este video. Y como siempre ya lo sabes, si te ha gustado este video, pues entonces recuerda que tu alma se expande cuando preguntas, aportas y compartes. Así que te espero en la zona de comentarios. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.